Cuando dos lenguas entran en contacto, es posible que una de ellas, la más prestigiosa, la de mayor peso, se imponga sobre la de menor peso, dando lugar a una sustitución de lengua, como se ha comentado en otro capítulo. Durante un tiempo habrá individuos bilingües que harán posible el desplazamiento. Sin embargo, cuando estas lenguas entran en contacto con fines comerciales, a menudo un comercio desigual y generalmente en lugares idóneos para estas transacciones, las costas de África, América y Asia, o en otro tipo de situaciones típicamente coloniales, traslados de población para su explotación laboral, esclavitud, cuando los habitantes no pueden acceder a un modelo de la lengua dominante por no tener suficiente trato con el grupo más poderoso, puede surgir una solución de compromiso, una lengua pidgin, muy especialmente si las lenguas que se ponen en contacto son 3 y no 2, porque en tal caso la nueva variedad se hace necesaria tanto para la comunicación con los hablantes de la lengua dominante como para la comunicación con los hablantes de la tercera lengua. La simplificación de la lengua dominante se hace inevitable. Los procesos de pidginación y de criollización siguen derroteros opuestos desde un punto de vista lingüístico, porque mientras la creación de un pidgin conduce a una simplificación lingüística y funcional, el desarrollo de un criollo requiere una regularización y un enriquecimiento, dado que va a ser utilizado en situaciones y con objetivos que no aparecen en la comunicación en pidgin o sabir. Las lenguas pidgin comienzan de una forma sumamente inestable, con soluciones que podrían ser consideradas como semilingües, idiolectales o jergales, para ir estabilizándose paulatinamente sobre la base de una gramática y una fonología de la lengua de menor consideración social y el léxico de una lengua dominante. Posteriormente, ese pidgin puede ir consolidándose lingüística y socialmente, hasta dar lugar primero a un pidgin expandido y cuando los hablantes lo adquieren como lengua materna, a un criollo. Este proceso criollizador puede ser muy largo y dar lugar a la identificación de diversas fases intermedias, o puede ser corto y no dar tiempo a la constitución de un pidgin elaborado o expandido. Un criollo puede surgir como tal en cualquier fase del proceso de criollización, desde la inicial y más inestable hasta la más avanzada, tan solo que se requiere que alguien lo aprenda como lengua materna. Sin embargo, aunque los criollos son variedades que pueden nacer con la consolidación y estabilización de un pidgin y con la conformación de una comunidad de habla, lo cierto es que no todos los pidgin tienen por qué desembocar en un proceso de criollización en la aparición de un nuevo criollo. Existen pidgin que nunca llegan a contar con una comunidad de habla con hablantes nativos y que consecuentemente no pasan la fase de pidgin elaborado, mas tampoco tiene por qué quedar ahí el desarrollo de estas variedades. Dicho de otra forma, el destino de todo pidgin no es el llegar a un pidgin elaborado o convertirse en un criollo. Un pidgin elaborado puede experimentar un proceso de despidginización que lo lleve al abandono paulatino y al acercamiento a la lengua dominante, también llamada acrolecto o lengua lexificadora, y a través de un proceso continuo, continuum post-pidgin. Los criollos, por su parte, pueden sufrir procesos de repidginización si la comunidad deja de enseñarlo a los nuevos hablantes como lengua materna y limita su uso a la comunicación con otros grupos lingüísticos, como ha ocurrido en Senegal o Guinea-Bissau, o procesos de descriollización, normalmente cuando el criollo conviene con la lengua dominante. La descriollización supone el abandono gradual y el acercamiento a la lengua dominante a través de un proceso continuo, continuum post-criollo.
Esta terminología de la especialidad, la descriollización, parte de una variedad criolla, basilecto, que se aproxima a la lengua dominante, acrolecto, a través de una serie de fases o pasos intermedios, mesolecto. Saint-Romain aporta una muestra muy ilustrativa de cómo opera un proceso descriollizador desde una basilecto criollo-guyana a un acrolecto inglés. Mi guiam, yo le di. Mi bin guiam. Ni bin gui. Mi bin gui. Mi di gui. Mi di gui. Adigi i. Adigi u. Adigi i. Adid give i. Adid give he. A give i. A give him. A give him. A give i. A give him. I give him. I gave him. Yo le di, acrolecto inglés. Los distintos caminos que puede seguir el contacto de lenguas han despertado el interés de numerosos especialistas, comenzando por Hugo Schuchart, el más brillante de los precursores. Para Schuchart, no existe ninguna lengua en el mundo que no haya sufrido en algún momento de su historia algún proceso leve o intenso de mezcla o contaminación. Sobre esta base dedica una gran parte de su atención a las comunidades de habla criolla de base románica. Esta lingüística llega a proponer una tipología de las situaciones de contacto en las que surgen habitualmente los criollos, a los que llama lenguas de necesidad. En primer lugar, estarían las situaciones en las que se produce una aparición y rápida extinción del criollo. En segundo lugar, las situaciones de aparición del criollo en las que tiene una existencia precaria con un poco desarrollo, y finalmente las situaciones en que se produce la aparición de un desarrollo del criollo. Más recientemente, P. Mujasla ha presentado un esquema que representa los procesos de pidginización, despignidización, criollización y descriollización ordenadas en torno a dos continuos generales, un continuo desarrollador y un continuo reestructurador. El continuo desarrollador explica el proceso que lleva a la aparición del pidgin y del criollo. El continuo reestructurador explica el paso del pidgin o del criollo a la lengua dominante o lexificadora a través de múltiples grados intermedios. En cualquier caso, la convivencia con la lengua dominante también puede lugar a la creación de una situación de diglosia, como ocurre en Haití con el criollo y el francés. El continuo desarrollador tiene tres fases: la jerga, el pidgin estable, el pidgin elaborado, el criollo, y llega hasta el continuo reestructurador. Se compone de continuo post-pidgin, continuo post-criollo y va hacia la lengua lexificadora. El origen de las lenguas pidgin y criollas. Al estudiar y comparar las lenguas pidgin y criollas, se descubre inmediatamente la coincidencia de algunos de sus rasgos, la aparición de caracteres que se repiten tanto en las lenguas del área del Pacífico como en las lenguas del Atlántico. ¿A qué se deben estas coincidencias? ¿Por qué lenguas geográfica e históricamente distantes muestran unos rasgos similares o coincidentes? Con otras palabras, ¿cuál es el origen de los sabires y los criollos? Aunque han sido muchas las explicaciones, más parciales o más generales, que se han dado a propósito del origen de los pidgin y los criollos, lo cierto es que pueden agruparse en torno a dos hipótesis o líneas de pensamiento: la que define la poligénesis y la que cree en la monogénesis. La teoría de la poligénesis, representada por los trabajos de Robert A. Hall y ya adelantada en los estudios de Hugo Schuchart, sostiene que estas lenguas se han originado allí donde una lengua dominante, pongamos las lenguas europeas coloniales,
han entrado en contacto con una u otras lenguas no europeas. De esta forma se puede defender una relación histórica y particular entre cada lengua criolla y la lengua dominante de la que deriva, ya sea el español, el portugués o el francés, ya sea el inglés o el neerlandés. La teoría de la monogénesis, representada por ejemplo por los trabajos de Kate Whitcomb, sostiene que los rasgos comunes que se descubren en los pidgin y los criollos de latitudes diferentes solo pueden explicarse recurriendo a una base común, a un mismo origen para todos ellos. La estructura lingüística común ha sido localizada por unos en un protocriollo afroportugués desarrollado a raíz de las colonizaciones y el comercio de los negreros durante los siglos XVI y XVII, sobre todo por parte de los portugueses. Otros la localizan en una variante atlántica del sabir lingua franca de los marineros desarrollada en el Mediterráneo desde la Edad Media, probablemente como lengua de contacto durante las cruzadas y constituida por un léxico principalmente español e italiano con elementos árabes, turcos y griegos. Shuhar, 1909. Sea como fuere, la hipótesis de la monogénesis rechaza la existencia de una relación histórica entre cada lengua criolla y la lengua europea correspondiente. Según los que defienden la monogénesis afroportuguesa, los esclavos africanos hablantes de lenguas indígenas aprendieron una variedad de base portuguesa, como si de una jerga se tratara, en los campos de esclavos, en los barcos y en los recintos a los que eran enviados. Una vez en sus respectivos destinos, esta población fue sustituyendo poco a poco las palabras portuguesas por palabras de la lengua dominante con la que entraban en contacto: español, portugués, francés. Para los que defienden la monogénesis a partir de una lengua franca de los marineros, esta variedad utilizada como instrumento de comercio e intercambio en los principales puertos del Mediterráneo, sobre todo del África del Norte, resultó relexificada por los portugueses durante los siglos XVI y XVII y más tarde sufrió una nueva relexificación, esta vez de las lenguas dominantes europeas con las que fueron entrando en contacto.